En el día de hoy vamos a revisar algunas ideas tomadas de la lectura de Norberto Bobbio acerca del liberalismo y la democracia. A lo largo de la historia de la humanidad, el hombre ha buscado vías para alcanzar la libertad, la justicia y la felicidad, y en aras de ello, ha formulado diversas doctrinas de pensamiento que proponen distintos ideales sociales con distintos medios y vías para su realización. Entre ellas podemos nombrar tanto el liberalismo como el socialismo, como fórmulas que de alguna manera han buscado desarrollar mejores mecanismos para el funcionamiento del Estado y las formas de gobierno. De tal manera, surge la cuestión acerca de cuál es la conexión entre liberalismo y democracia. Para ello debemos ir dilucidando cada uno de estos conceptos. En primer lugar, hay que dejar claro que tanto el liberalismo como la democracia son dos conceptos distintos y que en su origen no son interdependientes. Cuando nos referimos al liberalismo, nos estamos refiriendo a una doctrina de pensamiento político y económica moderna que determina una concepción del Estado con funciones y poderes limitados. Por otro lado, cuando hablamos de democracia, nos estamos refiriendo a una forma de gobierno que tiene su origen en la antigüedad, donde todos los ciudadanos participan de la cosa pública en condiciones de igualdad. A este tipo de democracia se le conoció como democracia directa y era una democracia en la que la participación era el punto fuerte del ejercicio democrático y era lo que garantizaba el derecho a la libertad. Por tanto, como afirma Adela Cortina, el ejercicio de la ciudadanía dentro de la polis no era un medio para ser libre, sino un modo de ser libre, porque los ciudadanos eran entre sí hombres libres e iguales. En este sentido, hay un distanciamiento entre lo que es el liberalismo y lo que es la democracia en sus orígenes. No obstante, en el desarrollo histórico del Estado y las reivindicaciones que los hombres han hecho para que el Estado funcione de manera mucho más efectiva y sea capaz de proporcionar la mayor suma de felicidad y para garantizar la convivencia social, ambos conceptos se han ido acercando de tal manera que hay momentos en la historia en los que aparecen confundiéndose uno con el otro o fusionándose dentro de lo que conocemos como la democracia liberal. Vamos a hacer un punto aquí de inflexión y vamos a determinar cuáles son las características del liberalismo. Y el liberalismo como tal hace énfasis en la idea de libertad. ¿Y qué es la libertad? Es el estado existencial del hombre que lo hace dueño de sus actos y de su autodeterminación. Esto sin contar con la coacción de fuerzas psicofísicas, tanto interior como exterior. Dentro de las características del liberalismo como doctrina que enfatiza la libertad, encontramos el racionalismo, como esa idea en la que la razón es la fuente de conocimiento y por tanto la razón juega un papel principal sobre la voluntad y la emoción. Igualmente, enfatiza el progreso y los derechos naturales como la vida, la libertad y la propiedad. El laicismo, que no es más que la independencia del hombre, de la sociedad y del Estado de todo influjo religioso. El elitismo, que favorece a las élites, es decir, a unas minorías selectas con capacidades para desarrollar el gobierno. El universalismo, como una idea de verdad universal que debe estar presente en todo el mundo.
y el individualismo político y económico. Si lo vemos desde este punto de vista, nos damos cuenta que el liberalismo se aleja de la idea inicial de democracia en la cual la comunidad, la participación y el bien común es lo fundamental. En la teoría liberal se diseña un modelo de hombre, de sus instituciones y de la sociedad que minimizaba la realidad del poder organizativo, de los beneficios comunitarios, de la historia nacional y del destino común. Esta doctrina política, que aparece a mediados del siglo XVII en Inglaterra y Francia y alcanza su punto de mayor desarrollo teórico y práctico durante el siglo XIX, tiene entre sus postulados centrales la limitación de los poderes del gobierno, la defensa de la libertad, los derechos y la autonomía del individuo, la tolerancia política y religiosa, el gobierno constitucional con separación de poderes y autonomía de poder judicial, la defensa de la propiedad privada y de la libertad de contrato, entre otros aspectos. Esto dado a que el liberalismo fue la doctrina política con la cual se hizo frente a todas las arbitrariedades del Estado absolutista. Por lo tanto, era una forma revolucionaria de transformar el Estado hacia la consecución de mayores libertades. El aporte histórico del liberalismo ha sido bastante importante. A él se debe la eliminación del absolutismo en todos sus aspectos, es decir, jurídico, económico, político. A él se debe el reconocimiento de los derechos y libertades políticas del ciudadano. La idea de que los nacionales de un Estado son ciudadanos y no súbditos. También ha aportado la teoría del Estado de Derecho, la idea del régimen parlamentario. Y esto ha sido incorporado como un valor universal de la cultura occidental. No obstante, con la emergencia del Estado liberal, se instaura una forma democrática censitaria, aquella en la que los derechos políticos son privilegios de los ciudadanos con propiedades o con recursos económicos. Esto hace que la libertad de los mejor dotados cree mecanismos de poder e influencia que a su vez crean mayores desigualdades. Otra doctrina que trató de explicar de alguna forma mecanismos para hacer la convivencia mucho mejor fue la idea del socialismo. El socialismo tiene sus orígenes en el siglo XVI aproximadamente. Los primeros socialistas fueron denominados socialistas utópicos porque transmitían la idea de una vida en sociedad feliz, donde todos los ciudadanos son libres e iguales, donde todos tienen asegurado el alimento, el trabajo, vestido y vivienda. Entre los pensadores utópicos destacan en los orígenes Tomás Moro con el documento sobre la condición del Estado y sobre la nueva isla Utopía, y Tommaso Campanella con la Ciudad del Sol. Ellos ejercieron gran influencia en la formación de las concepciones sociopolíticas de las siguientes generaciones de utopistas, entre los que destacan Henry Saint-Simon, Charles Fourier, Robert Owen, quienes tomaron la iniciativa de describir toda la problemática de la sociedad burguesa e industrial de la época. En el siglo XIX aparece lo que se denominó socialismo científico, de la mano de Marx y Engels, basado en el materialismo histórico como método. Realizaron un estudio de las etapas de la historia europea y descubrieron las constantes de las luchas de clase, en las que el cambio social se podría lograr mediante la unión de la fuerza de los trabajadores.
En el siglo XX, con la Revolución Rusa llevada a cabo en 1917, de la mano del pensamiento de Lenin, se lleva a la práctica lo que se denominó el socialismo real, que no fue más que un sistema económico político implementado por la Unión Soviética y propagado luego de la Segunda Guerra Mundial por toda Europa Oriental. Lo interesante de este hecho es que en la Rusia precapitalista, es decir, es una Rusia agraria, se implementó mediante la fuerza de la revolución el Estado socialista, que Marx había visualizado como una etapa a la que se llegaría una vez presentada la crisis inminente del capitalismo, pero la sociedad que él estaba de alguna manera estudiando, o sea, de la sociedad inglesa. Otro tipo de socialismo conocido es la llamada socialdemocracia, que no es más que una ideología política que intenta crear un estado de bienestar, pero con características reformistas mediante la participación ciudadana y sin salir del capitalismo. Todas estas formas de socialismo tienen en común el privilegiar el principio de igualdad, es decir, aquello según el cual todos los hombres tienen una naturaleza humana común, como por ejemplo, tienen necesidades básicas comunes o capacidades similares para sentir placer o dolor, o la misma facultad de actuar deliberadamente y elegir racionalmente. De acuerdo con este criterio, los hombres, a pesar de las diferencias de carácter o de inteligencia, son de igual dignidad, valía o mérito. En contraste, la concepción liberal de la igualdad sostiene que las personas deben ser libres para perseguir sus propios objetivos, incluso si la persecución de esos objetivos entra en conflicto con la igualdad radical de oportunidades. Los liberales identifican la libertad igual con el derecho casi absoluto a poseer propiedades y a establecer contratos, sin tener en cuenta la distribución de recursos que implica tal derecho. De tal manera, la historia nos muestra suficientes ejemplos en los que tanto el liberalismo como algunas formas de socialismo se han mimetizado con el modelo de democracia. Esto ha dado forma a dos tipos de democracia. Por un lado, la democracia formal o representativa, en la que el principio de libertad lleva un gran peso, o la democracia sustantiva o participativa, en la que se privilegia la igualdad. En la democracia formal o representativa, tanto democracia y liberalismo se hacen compatibles cuando la democracia se usa en su sentido jurídico institucional, es decir, como un conjunto de reglas de procedimiento para la constitución de un gobierno y para la formación de las decisiones políticas más que como una determinada ideología. En la democracia sustantiva o participativa, socialismo y democracia se hacen compatibles para llevar a cabo la búsqueda de la justicia social. La democracia sustancial, más que referirse a un conjunto de procedimientos, está inspirada en ciertos contenidos de la tradición democrática, por ejemplo, el igualitarismo, y tiene como fin último proveer las condiciones para el libre desarrollo de las capacidades humanas esenciales de todos los miembros de la sociedad. Esto implica un conjunto de fines, no de medios, entre los cuales destaca la igualdad, no solamente jurídica, sino también social, cuando no económica, independientemente de la consideración de los medios adoptados para lograrlos. Cada uno de los dos tipos de régimen es democrático, según el significado de democracia elegido por el defensor, o no democrático, según el significado elegido por el adversario. El único punto en el que ambos podrían converger o coincidir es que aún no existe la democracia perfecta y que ésta debería ser al mismo tiempo formal y sustancial.